Muy bien. Nitrógeno. Nitrógeno es un elemento esencial. De hecho, se lo conoce como uno de los fundamentales en la estructura de todo nuestro planeta. De hecho, se lo incorpora dentro del tema de origen de vida, ¿sí? Se dice que es uno de los elementos que formó parte de los gases iniciales del planeta, y en este caso escuchamos siempre el amoníaco. Bien, hablemos de este elemento, el nitrógeno. El nitrógeno siempre se va a encontrar como forma diatómica. Mira el dibujo a la mano izquierda. Este N2 nos da a conocer de que el nitrógeno no se presenta de forma natural, ¿sí? Solamente con la letra N. Siempre está enlazado con otro átomo, por lo cual siempre encontraremos en los libros de química y biología, cuando nos refiramos a nitrógeno, como N subíndice 2. Y aquí está el ejemplo. ¿Qué pasa? El nitrógeno tiene enlaces, ¿sí?, fuertes con otro nitrógeno y forma triple enlace. ¿Sí se acuerdan ustedes del carbono? Que tenía enlaces simples, dobles, triples. En el caso del nitrógeno tiene un enlace triple con otro nitrógeno, y esta es la fórmula, ¿sí?, estructural del nitrógeno, N2. Bien, el nitrógeno es un elemento fundamental en la estructura de los aminoácidos. ¿Dónde encontramos aminoácidos? Bien, los aminoácidos, acuérdense que hemos hablado de las proteínas, son los bloques o los ladrillos que forman una pared. En el caso de los aminoácidos son los ladrillos que forman las proteínas. Mira, allí encontramos nosotros este nitrógeno, cuya unión forma parte de las proteínas de todos los seres vivos. El nitrógeno forma parte de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Ya vimos con ustedes. Ácido nucleico tenemos el ADN y el ARN. El ADN y ARN son los que tienen el mapa, ¿sí?, genético de una nueva especie. Y allí nosotros también encontramos nitrógeno, porque dentro de esos ácidos nucleicos tenemos los nucleótidos, y los nucleótidos tienen bases nitrogenadas. Y mira, el término dice nitrogenada, significa que su estructura es a base de nitrógeno. Por eso dice, son portadoras de información genética. Es decir, gracias a que existe nitrógeno, también nosotros podemos perpetuarnos. Hay esos caracteres hereditarios. El nitrógeno es sumamente importante en el crecimiento de las plantas. De hecho, es uno de los elementos esenciales en las fórmulas químicas. El año pasado ustedes hicieron prueba con PPE, Programa de Participación Estudiantil, y tenían plantas. ¿Sí se dieron cuenta de que algunas plantas necesitaban fertilización? De hecho, no se desarrollaron, no crecieron, muchas se murieron, y muchos iban a comprar fertilizante. Y ahí tenemos la fórmula NPK. N significa nitrógeno, significa que uno de los elementos que necesita la planta para su desarrollo es el nitrógeno. Ahora sí, el uso intensivo, ojo aquí, en el suelo de nitrógeno, mira lo que pasa, agota los nutrientes. Aquí les quiero hablar de esto que es muy interesante. El que tú hayas puesto fertilizantes el año pasado no quiere decir que la planta iba a producir, no. El que tú utilices mucho nitrógeno también lo que hace es problemas para la planta. ¿Qué es lo que hace? Destruye los demás nutrientes que son necesarios para la planta. Así que el exceso de este elemento dentro del suelo también es perjudicial. Y lo más razonable hoy día, la ciencia y la química nos han demostrado que esos productos químicos que saben utilizar no son apropiados. Y esto está generando un descontrol en el nitrógeno. Lo mejor y lo más utilizado tiene que ser las fuentes naturales de nitrógeno. ¿Dónde provienen las fuentes naturales de nitrógeno? Aquí está, señores, el estiércol de los animales. ¿Se acuerdan el año pasado que hablamos del compostaje, toda esa materia orgánica que tú hacías, ¿sí?, y le ponías lombrices si es posible y generabas este elemento inorgánico y lo inoculabas en la planta? Y aquí, detalle importante, no trastornas el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Porque recuerda esto, al utilizarlo de forma intensiva, demasiado, agota el suelo y por lo cual no va a haber producción.
Hablemos netamente del ciclo del nitrógeno. Bien, este circula desde un mundo orgánico a inorgánico. Como vimos en el video, consiste en la captación de nitrógeno atmosférico por bacterias del suelo. Ya ustedes ya las conocen. ¿Cómo se llaman estas bacterias? Bacterias nitrificantes, ¿sí? Que transforman ese nitrógeno en sustancias que sirven a los seres vivos, como los nitratos, los nitritos e inclusive el amoníaco. ¿De dónde están los nitritos? Los nitratos, ese nitrógeno que la bacteria absorbe y la transforma. El amoníaco, el orine de los animales. El orine de nosotros tiene nitrógeno y aporta amoníaco, ¿sí? Y ahí está el mundo orgánico y el mundo inorgánico en acción. Además, debemos recordar que se encuentran en todos los seres vivos. ¿Dónde están? En las proteínas, en los ácidos nucleicos y en la clorofila, exclusivamente en las plantas. ¿Cómo se transporta este? A través de las cadenas alimenticias. Recuerden siempre, los herbívoros consumirán ¿qué? Plantas, y la circulación va a su vez hacia los demás consumidores, ¿sí? Y este nitrógeno prácticamente se está en el clima en estos tres aspectos: la urea, amoníaco y ácido úrico. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando estamos enfermos, ¿quién de ustedes se ha ido a hacer un examen? Cuando se hace examen, ahí en los exámenes le dice, hágase una prueba de orina, y ahí te leen la cantidad de urea que tienes, ¿sí? La cantidad de ácido úrico, y ven si tienes en parámetros normales o tienes en parámetros anormales. ¿Y esto dónde lo encuentras? En la orina, incluso en los excrementos y en restos orgánicos de los seres vivos. ¿En qué quiere decir esto? Que el nitrógeno se encuentra en circulación en todo el sistema y siempre se mantendrá así. ¿Cuándo retorna a la atmósfera? Como nitrógeno gaseoso. ¿Sí se acuerdan de las bacterias desnitrificantes? El nitrógeno que se extrae en el suelo, las bacterias desnitrificantes las vuelven de nuevo hacia la atmósfera y vuelve a repetirse el ciclo. Nitrógeno, recuerden, tormenta eléctrica, industria química, industria nitrificante, lo incorporan ¿a dónde? A la atmósfera. ¿Quiénes lo recogen? Bacterias nitrificantes. ¿En qué transforman? Nitritos, nitratos. ¿Dónde llevan? A las plantas, ¿sí? Incluso ese urea que nosotros depositamos en la orina, vienen las materias o bacterias desnitrificantes, y ¿qué es lo que hacen? Transforman ese nitrógeno de urea hacia nitrógeno atmosférico. Y ese es el resumen de la clase de hoy, ¿sí? Aquí está, en este gráfico. El gráfico que tienen ahí no está ordenado y les he puesto de una forma visual, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Así es el procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre primero? Fijación. El nitrógeno de la atmósfera es fijado por bacterias nitrificantes. Las tormentas eléctricas que está aquí en círculo rojo y podemos incorporar aquí generando una fábrica, es lo que incorpora nitrógeno atmosférico. ¿Qué es lo que hace? Mira aquí las bacterias nitrificantes, ¿sí? ¿Qué es lo que transforman? En los famosos nitritos y nitratos, que sirven para alimento de las plantas. Y aquí tenemos el proceso de nitrificación. Es la transformación del amoníaco en compuestos que contienen nitratos para que las plantas puedan sintetizar la proteína. Aquí está. El amoníaco, mira por favor donde muevo el mouse, la orina de los animales. La muerte de ellos produce el famoso amoníaco, también en forma de gas, pero se pone en el suelo, forma parte como una sustancia inorgánica, se transforma en nitrito y también lo absorbe ¿quién? La planta. Por eso a la planta siempre se le llama la fábrica. Es autótrofa. Recuerden que es un autótrofo, crea su propio alimento, generando que el nitrógeno se ponga dentro de sus tejidos y pueda sintetizar o formar o crear lo que son las proteínas vegetales, ¿sí? Tú consumes proteínas vegetales, por eso muchas personas que no consumen carne dicen yo no consumo, pero sé qué consumir de vegetales para incorporar proteínas, lo que significa que la planta más de carbono, a más de que nos transporta
nitrógeno, nos aporta otros elementos, ¿gracias a qué? A que nosotros consumimos plantas. Vamos al tercer paso, amonificación. ¿Qué es la amonificación? Es el proceso mediante el cual se forma el amoníaco. Esto quiero que se aprendan porque esto va a ser básico. NH3, fórmula del amoníaco, ¿sí? Es la degradación de desechos de animales y vegetales. Aquí tengo animales y plantas que mueren se incorporan en forma de amoníaco. Aquí entra en actividad ¿qué? Unas bacterias que se llaman nitrificante y desnitrificante. ¿Qué hacen las nitrificantes? Lo forman en nitrato. ¿Qué hacen las desnitrificantes? Lo incorporan a la atmósfera. Hay dos grupos de bacterias y aquí ya entramos a eso. Desnitrificación. Los nitratos se convierten en gas, nitrógeno, y regresan a la atmósfera. ¿Cómo? Ustedes ya lo saben. El suelo tiene bacterias también que se conocen como desnitrificantes que hacen que este nitrógeno vuelva a la atmósfera. Y así sigue el ciclo.